Acordate de poner grabar. Ahí puse a grabar. Listo. Estamos por acá. Bueno, seguimos, perdón. Un par de comentarios acerca del reglamento SOC y de las cargas que se consideran. En general, todas las cargas que se presentan no tienen en cuenta los que son efectos dinámicos y excepto cuando se habla de puente de grúa, que se va a considerar un impacto, y todo lo que sean acciones dinámicas deben considerarse aparte. Por ejemplo, un peso de un generador que pueda vibrar y demás deben tener una consideración especial, no están atacadas por el reglamento, un generador, digamos, eléctrico que esté apoyado en una losa, por ejemplo, o un entrepiso de hormigón, de metal, digamos. Y en general, el reglamento da cargas mínimas, digamos, uno podría justificar, digamos, o no, digamos, depende, es un deseo del proyectista, tomar un resguardo mayor por determinado motivo, siempre dentro de las cuestiones razonables se puede justificar. Son cargas mínimas que debemos respetar, digamos, ya que, digamos, legalmente son los reglamentos que están vigentes y si uno, digamos, sigue el procedimiento de cálculo de análisis de carga con el CIRSOC 101 y verificaría con el CIRSOC 301, estaría cubierto legalmente ante cualquier cuestión. Uno no puede considerar menos de las cargas que sean en el reglamento, se puede hacer un argumento para considerar un poco más, incluso si el proyectista así lo desea. Peso propio estructural, ya venimos hablando, digamos, es el peso de los perfiles y todos los elementos que van a estar modelados. En general, como comentó el profesor, en estructuras metálicas debemos resolver las uniones y los nudos, que se resuelven justamente con un agregado de muchas veces elementos de unión, que puede ser chapas, y, bueno, la presencia de soldadura o bulones, que tienen un peso. Tienen un peso que en general no se considera automáticamente, y muchas veces van a ver que una forma de tomarlo en cuenta de las futuras uniones, que cuando uno está haciendo el modelo no las va a incluir, sino que vamos a hacer un modelo que no va a tener resuelto los nudos y lo vamos a resolver justamente en el segundo módulo, lo vamos a resolver después. Vamos a hacer un modelo en el cual las uniones no van a estar, van a tener las barras unidas. Una consideración que se puede hacer es tomar entre un 5 y un 10% del peso propio y aumentarlo en ese número, como para tener en cuenta este peso. Así que es común y habitual y también se usa mucho cuando hacen cómputos gruesos de estructura, se suele agregar un 10% de uniones. Un poco me adelanté, lo veníamos comentando, digamos, todo aquello que no estemos modelando, dependiendo si modelemos solo las correas, hay que considerarlas. Si consideramos todo lo que son chapas, los rasos, aislaciones, instalaciones presentes, yo me adelanté, lo dije, digamos, muchas veces se considera entre 20 y 30 kilos, depende del uso, pero lo importante es que lo consideren, lo tengan en cuenta, si corresponde, si es una pasarela peatonal, quizás no, si es una nave industrial, correspondería. O, bueno, cualquier cuestión adicional que no estemos modelando, como por ejemplo un tanque de agua, que va a estar en una esquina de la nave industrial y, bueno, va a estar apoyado en cierta estructura que va a bajar hacia las columnas. Hay que considerarlo, si no lo modelo, y cae dentro de lo que es carga D, y se llama peso propio no estructural. Vamos a hacer un breve ejemplo de cómo sería el caso, tratar de ir desglosando un poco la cuestión. En general, cuando uno habla de situaciones constructivas, los proyectos tienen una parte de arquitectura que nos va a indicar qué tipo de chapa están usando, qué tipo de aislación están usando, cuántas instalaciones debería haber. Si no, lo podemos suponer. Aquí hay dos opciones. Se puede ir a buscar o el catálogo comercial, que es lo que tenemos aquí arriba, el catálogo comercial voy a poner el puntero, el catálogo comercial de la chapa, en este caso, que nos dice cuánto pesa dependiendo del calibre por metro cuadrado, o bien incluso el reglamento CIRSOC da unas tablas básicas para si no conseguimos catálogos, de lo que puede llegar a pesar una chapa canalada de sección ondulada o trapezoidal, que es el caso. Lo da en kilonewton sobre metro cuadrado, pero, bueno, en definitiva podemos obtenerlo. Si no encontramos de reglamento, no solamente hay chapas, existen mamposterías, material de yeso, tiene peso propio de elementos y demás, como para poder llevar adelante todo lo que es carga de peso propio. La tabla es larga, esto es un extracto, van a ver que tienen varios materiales y situaciones para considerar. Entonces la idea es tratar de hacer rápidamente un pequeño ejemplo de
de cómo se aplicaría esta carga. Por ejemplo, para una nave industrial con puente de grúas, estamos analizando la viga roja, digamos, la viga reticulada que soporta la cubierta. Debemos considerar la chapa, un peso de aislación, y en este caso las correas, porque no la estaríamos considerando dentro del análisis. Si uno modela solamente los elementos en rojo y no va a dejar en el programa las correas por metro cuadrado tienen un peso y debemos considerarlo. Como dijimos, el peso de los perfiles está considerado por el programa, así que no lo estamos considerando, debemos aplicar. Entonces, es una suma simple, 10 kilos, casi 11 por metro cuadrado. Entonces, si la nave industrial tiene, digamos, un principio, esta distribución espacial, en el cual se ven los pórticos separados a una distancia A, y las correas, que les llamamos una distancia S, que es una separación típica que puede ser, por ejemplo, 1,5 metros. La idea es llevar estas cargas y aplicarlas en el modelo. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar un concepto de área de influencia o ancho de influencia para poder llevar una carga que es, digamos, por área, areal, metro cuadrado, a una situación lineal. Es decir, el peso propio y demás está en lo que sería la chapa, puntualmente, que apoya en las correas, y estas correas apoyan en lo que serían los pórticos principales. Ya sea si se trata de un pórtico intermedio o un pórtico de borde, digamos, en general, dependiendo de, bueno, justamente si es de borde o interior, tendrá distinto ancho de influencia. Ancho de influencia es justamente este área roja, que lo que trata de representar es que toda la carga que está desde la mitad de la luz entre pórticos, digamos, hacia un lado va a ir para este pórtico. Y lo mismo sucede simétricamente hacia el otro lado. La mitad de la carga que está apoyada en las correas va a viajar por las correas hasta el pórtico. Entonces, en definitiva, tiene media luz para cada lado. Si la luz era 6 metros, el ancho de influencia del pórtico es justamente 6 metros. La separación entre pórticos va a ser justamente su ancho de influencia. Esto es así para todos los pórticos internos, excepto para pórticos lo que son de cierre, ¿no? Porque de este lado no tiene continuidad la estructura, entonces simplemente su ancho de influencia es, digamos, la separación sobre 2, 3 metros. Esto es bastante simple, pero es un concepto que vamos a aplicar permanentemente para todo lo que son cargas gravitacionales y todas las cargas por área que vamos a ir determinando. Entonces, yo tengo una carga por área, que vimos cómo la determinamos, multiplicamos, y entonces, para el pórtico central tengo que aplicar 66 kilos por metro, y para el pórtico extremo, 33. Y así ya tengo mi carga a aplicar en este caso. Bueno, acá está mal el dibujo, pero los corregí acá. La idea es, vamos al modelo y aplicamos en los pórticos, donde corresponde, la carga correspondiente. Esto sí, el pórtico es una viga de alma llena. En cambio, si el pórtico se tratara, como en nuestro caso, de un pórtico reticulado, en el cual vamos a cargar los nudos. Los reticulados trabajan esfuerzos simples, ya lo vamos a ver, y en general se cargan los nudos, es decir, las correas van a estar apoyadas en cada uno de estos nudos, de forma tal de que se resuelva la estructura espacialmente y no le genere momentos al cordón. ¿Sí? Digamos, cordón se llaman los elementos que corren longitudinalmente, cordón superior y cordón inferior. Tenemos diagonales y tenemos montantes. Entonces, en el nudo vamos a cargar nosotros con la carga correspondiente. No importa si se trata de peso propio, viento, las distintas cargas las vamos a cargar en el nudo. ¿Por qué? Porque si uno carga la mitad, donde no tengo un sistema de montantes diagonales que puedan resolverlo, le va a hacer necesariamente flexión al cordón, y en general están pesados los reticulados para que trabajen en esfuerzo simple. Esa flexión va a molestar bastante y sería un uso incorrecto. Y esto se soluciona en realidad poniendo las correas sobre las montantes, de forma tal de que, como vimos en el planteo, la carga realmente se llega por la correa hasta ese punto. En definitiva, teníamos una carga lineal que debemos multiplicar por la separación entre correas para que nos dé una carga puntual que debemos aplicar en cada uno de estos nodos. Y de esta forma cargaríamos nuestro modelito básico en un programa. No importa cuál sea el programa, la resolución es similar. ¿Se entiende esto? Muy rápido porque
estamos cortos de tiempo, pero esta parte es importante y se usa para todas las cargas. No, lo vamos a hacer así, vamos a cargar los reticulados en los nodos. Y en caso de que tengan una vía continua, digamos, o una vía, un doble T, que sea permanente, se carga directamente como una carga distribuida lineal, ¿sí? Que está asociado a un ancho de influencia. Por esto, esta carga es la mitad que la que está ahí adentro. Bueno, como dijimos, hasta ahí peso propio. Ahí vamos a hablar también de lo que es sobrecargas de uso, sobrecargas, digamos, de entrepiso, básicamente. Tiene que ver con la posibilidad del destino que va a tener ese local o esa situación de arquitectura, y es probable que, digamos, uno pretende un proyecto en el cual uno analiza una situación y puede ser que durante la vida útil cambie, y eso también debe ser sujeto cuando cambian las cargas, cuando se refuncionaliza un edificio y demás, se tiene que tener en cuenta este cambio y volver a analizar, digamos, las sobrecargas correspondientes al uso más desfavorable, lógicamente. También el CIRSOC va a dar unas tablas, digamos, en las cuales, dependiendo, como dije, si se trata de archivos, pide 7 kN. Azoteas y terrazas, esto es típico también, dependiendo si es accesible o inaccesible, pueden ser entre 3 y 1 kN. Balcones, bueno, y demás. Así, dependiendo del uso del entrepiso justamente, es la carga que debemos colocar. Una carga por área. Esto es un ejemplo, me pasó Nicolás, está muy bueno, de cuánto representaría, por ejemplo, una muchedumbre. Lo que serían 200 kilos por metro cuadrado, es un agrupamiento así de personas, lo habitual, puede llegar a ser, digamos, nota importante, 1 kilonewton son 100 kilos, o sea, para lo que es sobrecarga de archivos, estamos suponiendo esta situación, lógicamente no es el caso, lo que suponen los archivos es que el papel pesa mucho y una distribución distinta, digamos. Esto es útil a la hora de analizar situaciones en puentes y demás, van a ver que generalmente en puentes se considera entre 300 y 400 kilos de muchedumbre. Estas situaciones ya son, digamos, teóricas de ejemplo, casi prácticamente imposible que esto se dé así. Pero bueno, a modo de ejemplificar lo que representa la carga es interesante. Estos son 2 metros y esto es, bueno, la cantidad de personas que entran en 2x2, básicamente. Y aquí sale entonces un primer intento de determinar esta sobrecarga de uso, que de vuelta son mínimas. Y dijimos que había que aplicar una sobrecarga uniforme por área, en este caso dependerá del uso, tantos kilos por metro cuadrado, y a su vez el reglamento pide en algunos casos, van a ver que tiene una columna que dice concentrada, que a lo que se refiere es a aplicar cargas puntuales de este valor, justamente tiene el valor de una carga puntual, en un área pequeña, digamos, en un rectángulo de 0,75 por 0,75 metros, localizada en el lugar más desfavorable. Eso dependerá un poco del análisis estructural. Por ejemplo, si fuera un entrepiso rectangular, podría ser el centro de la losa, y en algunos casos se deben considerar, por ejemplo, para bibliotecas. Por eso están las dos columnas de aplicar. Por un lado, en un estado de carga, la sobrecarga uniforme, y por otro lado, no simultáneamente, una carga concentrada. Son dos situaciones distintas. La idea es plantear un estado de carga con carga uniforme y un estado de carga con carga concentrada, no simultáneas. El reglamento a su vez además da una posible reducción bajo ciertas condiciones, que está dado acá, y en general tiene que ver con entrepisos y demás que tengan más de 37 metros cuadrados, permite una pequeña reducción de la sobrecarga dependiendo de algunos factores, digamos, de forma tal de decir si la losa o el entrepiso, el espacio es extremadamente grande, no tiene sentido que esté todo cargado, digamos, a los valores que estamos exigiendo, digamos, se puede hacer una pequeña consideración y disminuirlo. Esto se usa, no dependerá del caso, pero bueno, sepan que existe y se puede llegar a calcular. Por último, dentro de lo que es sobrecarga de uso, como comentamos, entra lo que es puente grúa, montacargas y demás. No me detengo aquí porque hay una clase especial, pero bueno, puente grúa es este elemento amarillo que es una viga básicamente con un carro mecánico que permite elevar ciertos elementos. Acá está el carro, no se llega a ver. Eleva elementos en altura y los desplaza, esto es típico de las naves industriales. Y bueno, es una carga importante, van a ver, casi la más importante de este tipo de naves, ¿no? Y bueno, el tratamiento es bastante específico y
se da una clase particular al respecto que, bueno, va a venir más adelante. Pero se considerará para las combinaciones y demás como una sobrecarga L. Rápidamente, entonces, sobrecarga de cubierta no transitable, la veníamos mencionando, es una sobrecarga típica de estructuras metálicas que se designa con la letra LR. R es de roof, en inglés. A ver si puedo escribir acá. No. Es de roof en inglés. Y viene dada por esta fórmula, digamos. Es una 0,96 por dos coeficientes, que van a depender de algunas cuestiones que ahora se va a ver. En general, si se aplica sobre correas y sobre pórticos, se debe analizar en qué elementos lo vamos a estar aplicando, porque, como vamos a ver, depende del área tributaria, digamos, hay que considerar distintos valores. Está limitada a estos valores, no puede ser menor a esto, ni mayor a 0,96, y estos valores están en kilonewton metro cuadrado. O sea, entre 58 y 96 kilos por metro. Y por último, se hablan de cargas para cubiertas de propósitos especiales, dependerá si es digamos, o sectores accesibles por personas y demás, hay cargas especiales que considerar, pero bueno, que están en este inciso 9492, que también consideran cargas uniformes distribuidas por área y cuestiones particulares como cargas puntuales a colocar en las zonas más complicadas, más desfavorables. Que de vuelta no se superponen estos 3 kN con los 9 kN que tenemos que poner en edificios, por ejemplo, de depósito, en el medio de la luz. ¿No? Son dos situaciones de carga distintos y tienen que ver con lo que se llaman cubiertas especiales. Entonces, habíamos dicho, sobrecarga de cubierta, LR. Tenemos dos factores. El factor R1 depende básicamente del área tributaria del elemento en análisis. De vuelta, si vamos a analizar los pórticos, como venimos analizando, tenemos que analizar el área tributaria del pórtico. Para las correas corresponde un análisis paralelo, digamos. Nosotros vamos a modelar los pórticos principalmente, entonces pueden comenzar trabajando con el pórtico. Si después debemos verificar la correa, digamos, no corresponde usar la misma sobrecarga transitable. ¿Por qué? Porque tienen otra área tributaria. El concepto de esta inecuación bastante simple es que para cuando el área es menor, es más probable tener, digamos, lo que hace el reglamento es dar una carga más fuerte, porque si se fijan a menor área tributaria, mayor el valor de R1, que obviamente el máximo es 1, y si tenemos un elemento como un pórtico con una elevada área tributaria, permite disminuir esta carga, la consideración que vamos a tomar. Entonces, lo importante es que no es la misma carga que aplico para los pórticos, la que debo aplicar para verificar las correas. Son dos estados de carga distintos. Serán LR1 y LR2. Tampoco suceden en simultáneo. Se analizarán por separado. Y R2 es un factor que también depende de la pendiente. De vuelta, nos presentan en la ecuación, y tanto sea para cubiertas a dos aguas, un agua o cubiertas abovedadas, en las cuales se va a suponer este triángulo entre lo que sería el alero y la cumbrera, y tratar de estimar un ángulo que, bueno, es importante para determinar la pendiente y entrar a la fórmula. Pero nuevamente, todo lo que son pendientes bajas exige una mayor carga. Cuando la pendiente es importante, digamos, permite reducir el factor porque es más difícil colocar elementos, o si van dos personas con un equipo de material a reparar una cubierta inclinada, es más difícil que puedan colocar demasiado peso ahí sin que se caiga, entonces muchas veces cubiertas con una mayor inclinación, digamos, son susceptibles a tener menos sobrecarga. Y esto está representado por esta ecuación. Entonces son tres valores, y en este caso, para los pórticos, ¿sí? Los pórticos que tienen 36 metros de largo y 6 metros de ancho de influencia, ¿sí? Son 6 porque son 3 metros para un lado y 3 metros para el otro, acuérdense del ancho de influencia que era media luz para este lado y media luz hacia el otro tramo, tenemos un área tributaria de 36 por 6. Esta cantidad de metros cuadrados, 216, entonces el factor nos da 0,60. Para un pórtico intermedio. Ahora bien, dependiendo de la pendiente, que la suponemos el 10%, encontramos el otro factor, hacemos la multiplicación de la fórmula sencilla reglamento, y bueno, estamos en el valor mínimo de sobrecarga para el pórtico. Mismo concepto.
dependiendo si se trata de un pórtico extremo o intermedio, digamos, tenemos que aplicar por el ancho de influencia la carga en nuestra estructura. Acá te dejo hecho las cuentas del ejemplo del caso, es 58 kilos, lo pasamos a kilos para llevarlo a toda la unidad en cada uno. Esto debería ser QLR. Hay un error para agregar. Es la carga debido a sobrecarga de cubierta, LR. Es importante la nomenclatura porque, como verán, las combinaciones, digamos, no se refieren directamente a esta terminología, digamos. Van a ver que es importante ir organizándose con los nombres y cómo le llamamos a cada estado de carga simple. Por último, brevemente, vamos a hablar un poco de lluvia. En general, en lluvia se consideran dos situaciones: una situación en la cual se desborden las canaletas o un sistema de desagüe colapsado, digamos, y se calcula un tirante dentro de ese sistema de desagüe, que va a ser una sobrecarga lineal en alguno de los aleros, es decir, de los extremos de la nave. Digamos. Si la cubierta tiene una pendiente en un sentido, si tiene una canaleta importante, puede ser que haya una elevación del tirante que va a ser una carga puntual, digamos, lineal, a lo largo de toda la nave. Y después situaciones que puedan ser por acumulación de agua, que tiene que ver con pendientes bajas, en donde cuando llueve, digamos, si la pendiente es menor al 3%, digamos, el agua tarda en recorrer la cubierta, son cubiertas de un hipermercado que puede tener 100 metros de largo, por ejemplo, digamos, con caída hacia un lado, pendientes muy bajas, y puede ser que, digamos, si la chapa no es la adecuada, o están muy separadas las correas, determinada situación, puede ser que se deforme la chapa entre apoyos, digamos, por falta de rigidez, y esa deformación, lógicamente, va a hacer que se haga un acumulamiento del agua. Entonces, al acumularse agua, aumenta el peso, digamos, que está recibiendo la chapa. Y esto es un ciclo, digamos, negativo, porque al incrementarse nuevamente el peso se deforma aún más, digamos, haciendo más hondo esa cavidad. Al deformarse más, ingresa más agua, y el peso aumenta, y así puede ser que colapse, en el caso, por lluvia. Son situaciones particulares que se deben analizar. Tiene que ver también si hay nieve o no hay nieve, y algunas cuestiones que ya vamos a ver, pero son susceptibles en general en pendientes bajas, típicamente en el hipermercado, como un recordatorio, pendientes menores al 3%. Y por último, mencionarles el reglamento de cargas durante la construcción. Es un reglamento que está en proyecto, no está todavía vigente, pero es lo que trata de abordar son cargas durante el montaje. Digamos, algo vamos a hablar después en una clase más adelante también, referida al integrador. Y tienen que ver con el peso propio definitivo, las situaciones transitorias que puedan aparecer, acumulación de materiales en algunos entrepisos, y demás estados que van a incluir, digamos, combinaciones particulares. Todavía no está aplicado, pero bueno, sepan que existe y se deben analizar, llegado el caso, las cargas durante el montaje. Bueno, terminé justo. Hasta aquí entonces, sobrecargas, el principio de sobrecarga. Digamos. Las cargas D, L y LR. No sé si tienen alguna duda o quieren ver algo. Puntualmente a mí lo que me interesa son dos cosas. Uno es el tema de entender lo que es el ancho de influencia, que es sencillo, pero hay que entenderlo porque lo vamos a usar bastante. Y el tema de hablar y tener claro pórtico reticulado o un pórtico de alma llena, carga lineal o como carga puntual. Vamos a tener muchos integradores que tengan bien reticuladas. Y tenemos que cargar en los nodos para no generar, digamos, momentos parásitos en los cordones. No sé si tienen alguna duda, si quedó alguien despierto. Yo, Fer, una cosa, ¿estás seguro que no está en vigencia el 108? No, no estoy seguro. Hasta hace un rato no estaba en vigencia, pero no estoy seguro. ¿Vos estás seguro que está en vigencia? No, o sea, para mí estaba en vigencia, pero bueno.
Bueno, Lo no estoy. chequeamos. Igual, o sea, lo vamos a estudiar y lo vamos a aplicar. Era nada más una consulta para vos. Sí, no lo tengo claro si la vigencia. La resolución de 2012 no sé si salió, me fijo. No sé si. Bien, bueno, si no hay dudas de la práctica, si querés comento un poquito del trabajo Dale, integrador, que así ya los chicos van arrancando. dale, dejo la grabación mientras Eh, tanto. bueno, a ver, los chicos, bueno, tenemos alumnos que ya tienen carpeta completa, que bueno, que son recursantes, ya saben cómo es la materia. Ahora para los nuevos, o sea, durante la cursada nosotros lo que les pedimos es, desde la parte práctica, que hagan los trabajos prácticos, que son 6 trabajos prácticos. Se pide que, o sea, la resolución por comisión, o sea, un trabajo práctico por comisión. Obviamente que cada uno va a tener su copia, ya sea en papel o digital, para poder, digamos, estudiar para el examen, y la parte práctica del examen es a carpeta abierta, así que lo van a poder tener sobre la mesa. Así que bueno, se pide que un alumno por comisión entregue cada trabajo práctico, y después se pide la resolución de un trabajo práctico integrador Dale, que consiste, ahí está, justo estaba buscando, te puse la eh, guía. un trabajo práctico integrador que consiste en resolver, calcular, digamos, una estructura que podrá ser real o no, con ciertas condiciones. Ustedes van a poder bajar de la página de la cátedra este apuntecito que está mostrando Fernando. Ahí explica un poquito el objetivo, bueno, el desarrollo que tienen que lograr, los tipos de estructura y ciertas condiciones mínimas que se le piden, por ejemplo, como la superficie, o qué tipo de particularidades tienen que analizar para cada tipo de estructura. Entonces lo que tienen que ya ir avanzando, que es, digamos, lo más importante de la materia, es que ustedes puedan empezar lo antes posible con este trabajo, porque es un trabajo que es muy largo. Entonces, vayan buscando en internet, con conocidos ustedes que estén en el rubro, alguna estructura, ¿no?, del cual consigan fotos de detalles o planos directamente, de alguna estructura o varias, para tener varias opciones, para poder desarrollar el trabajo práctico integrador. Básicamente, ustedes lo primero que tienen que hacer es traer una propuesta. Ya creo que para la clase que viene van a tener asignado un ayudante, entonces cada ayudante les va a ir indicando a ver si es válida o no. Le va a ir indicando en dónde va a estar ubicada, alguna modificación que sea necesaria a su propuesta para que pueda ser aceptada por el profesor, y ya van a empezar a resolver, digamos, el trabajo práctico, que el objetivo básicamente es llegar a tener una memoria de cálculo y un juego de planos completo de esa estructura, ¿sí? Entonces ustedes van a empezar primero con una especie de predimensionado y un análisis estructural. Luego van a hacer un modelo de elementos finitos y algún plano base y un análisis de carga. Van a poner las cargas en el modelo, van a cargar las combinaciones, van a obtener los esfuerzos internos, van a calcular las estructuras, van a diseñar las uniones, van a diseñar algo mínimo de lo que es transporte y montaje, y van a tener que terminar su trabajo práctico presentando una memoria de cálculo, que hay un ejemplo en la página de la cátedra de una comisión de otro año, Sí, sí, los planos los y planos. una presentación de PowerPoint que van a tener que exponer ante sus compañeros y nosotros docentes, ¿sí? Esa exposición, que es como el moño o el cierre final de este trabajo, lleva una nota que el profesor promedia con la nota de los parciales para definir la nota final del alumno, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta de esto. O sea, el comentario a lo que viene es que ya empiecen a buscar para la clase que viene, si tienen opciones, digamos, sería lo ideal. Empiecen a buscar
alguna estructura que les interese resolver y analizar, ¿sí? El profesor hoy estuvo poniendo algunos ejemplos de estructuras, pueden ser puentes, parrales de cañería, naves industriales con puente grúa, hangares para aviones, polideportivos con grandes luces, con cubiertas con grandes luces, hipermercados, celdas para granos, ahí dice, estaciones de servicio, torres de transmisión autoportantes, o sea, reticuladas. En algún caso se han analizado torres atensoradas, se han analizado grúas torres, como las que se usan para construir los edificios en altura, pasarelas peatonales, puentes ferroviarios, puentes viales, puentes colgantes. No sé si me ocurre alguna otra estructura que hayamos tenido. Hemos hecho edificios, pero es más difícil ya, edificios metálicos. Algún que otro edificio, sí, pero si cumple ciertas condiciones, es aceptable. Pasa mucho por lo que consigan ustedes los alumnos, ¿sí? Pero bueno, era solo decirles eso, como para que empiecen a buscar opciones. No sé si tienen alguna consulta. Fernando, una pregunta. Sí. Deberíamos conseguir los planos, ¿no? No. Idealmente sí, pero no. Digamos, se puede, hemos pasado desde fotos, ¿no? La mejor opción es conseguir los planos. Pero si no, se puede hacer igual. Un predimensionado, está bien. Yo, por ejemplo, en alguna comisión, algún año, les he dicho, bueno, a ver, está este puente. Entren al Google Street View y midan desde el Google y del Google Maps, midan las dimensiones y por relación de dimensiones saquen más o menos las alturas de los perfiles, y en base a eso hicimos un trabajo que salió muy bueno. Era un puente ferroviario de tipo vía continua. Es más trabajoso, pero sí. Es más trabajoso y no se puede hacer eso para cualquier tipo de estructura. Claro, sí, está bien. Hay que tener cierto, digamos, esa estructura era una estructura que era simple, y además tenían el Google que prácticamente les daba vistas de todos los ángulos, entonces lo pudieron hacer. Pero sí, lo ideal es conseguir los planos. ¿Estas estructuras que nos dan ahí ustedes están hechas o son para...? Son orientaciones. Son temas. Claro, pero están hechas en la realidad, ¿no? No. No están hechas. Por ejemplo, hay muchos chicos que vienen con tesis de doctorado, de posgrado de, no sé, universidades de España o, no sé, de Italia, de acá mismo de otras universidades de nuestro país. Este listado es orientativo, Nico, no es que tenemos estas 15 obras, 13 obras para elegir y les vamos a dar una de estas. No. Pueden ser existentes o no existentes. El alumno tiene que hacer la propuesta. Es una guía de temas que pueden buscar en internet. La comisión, uno por comisión, lógicamente, ¿no? Uno por comisión. Y por eso, si ya para el viernes tenemos ayudantes, muchas de las clases, quizás estas clases de carga y algunos trabajos prácticos están grabados, entonces usamos el espacio de práctica para hacer consultas justamente del integrador y de los trabajos prácticos. Así que, bueno, cada comisión tiene que empezar a buscar. Listo, perfecto, buenísimo. Ahí, ¿y qué datos son esenciales? Y mientras más pregunta por el chat Nicolás Cao, mientras más información, mejor. Las dimensiones en planta, la altura, y después la resolución estructural, si tenés más o menos unas secciones de perfiles que estén ya asignadas, puede servir. Muchas veces vienen con tesis que tienen unas secciones que, bueno, primero que no existen acá, y segundo que no están bien. Entonces, bueno, en ese caso, por ahí no sirve demasiado. Pero, o sea, básicamente, o sea, lo que tienen que ustedes, para poder empezar, lo que tienen que tener es un plano con la planta, un corte transversal y una distribución de elementos estructurales.
Eso lo pueden hacer ustedes, ya sea de foto o de un plano que consigan. Bueno, dejamos por acá. Quedamos entonces, dejo de grabar.